Aquí estamos nuevamente y qué bueno es que estés con nosotros conectándote. Estamos finalizando este mes de abril y creo que como tú y yo hemos pensado qué rápido se ha ido este mes de abril, ¿verdad? Hace poco estábamos en febrero y toda esta convulsión y comenzando en marzo y ahora ya estamos de bajada, de salida en el mes de abril. Creo que esto es parte de lo que de alguna manera a ti y a mí nos asusta, cómo el tiempo, la vida se está yendo, dicho de otra forma, en nuestros dedos, ¿verdad? En nuestras manos. Y creo que esa es parte de lo que de alguna manera la vida nos lleva a ir y venir a diferentes lugares. Pero gracias porque estás haciendo el tiempo y sé que muchos de ustedes son fieles a este tiempo de los martes como los jueves y también los domingos y apreciamos mucho eso, que tú estés interesado en conocer un poco más de la palabra del Señor, interesados en crecer espiritualmente y cómo apropiarte de las verdades de la palabra para poder vivir en estos tiempos en los que nos encontramos seguros en la vida en Cristo Jesús. Así que nuevamente te doy las gracias y la bienvenida. Gracias porque nos permites llegar hasta tu casa o en tu dispositivo, en el cuarto donde te encuentras, ahí viendo y pensando en lo que vamos a mirar ahora en esta noche. Así que yo aprecio mucho esto que tú estás haciendo. Soy Javier Chávez, pastor de Iglesia Osana, y te estoy dando la bienvenida y también agradeciéndote porque nos permite llegar hasta tu hogar. Si eres parte de los que están dando share o te están invitando, qué bueno, ¿verdad? Gracias por acercarte y ver esto. Si no eres de nuestra Iglesia Osana, yo te pido que nos pongas ahí, ¿verdad? De dónde eres y cómo nos sintonizas en esta forma. Si estás aprendiendo, sería algo que nos ayudaría a saber hasta dónde estamos llegando en relación a lo que estamos enseñando en cuanto a lo que la Biblia nos está diciendo de nuestra vida en Cristo. Así que, hermano, una vez más, los martes, te recuerdo, estoy tomando la Biblia para ir a diferentes textos y de alguna manera hacer una forma devocional, es decir, una manera práctica, tratando de encontrarle rápido el sentido a ciertas cosas, no profundizando mucho, más bien tratando de ver cómo esto nos ayuda. Y mira, a través del tiempo en el ministerio como pastor, en estos más de 20 años en el cual estoy sirviendo al Señor Jesucristo, y ha sido una bendición, he encontrado personas que siempre les ha interesado el tema de la oración, particularmente porque a veces se han encontrado en situaciones difíciles, en situaciones de crisis, situaciones personales de enfermedad, situaciones económicas, situaciones con sus hijos o con su esposo o con su esposa o en el núcleo familiar o en relación a un amigo, en relación a X, ¿verdad? Persona. Siempre a través del tiempo las personas se han acercado y me han preguntado cuál es la manera en cómo Dios realmente contesta las oraciones, porque sin duda alguna a través del tiempo que has caminado con el Señor, quizás has oído de diferentes maneras el tema de la oración. Has oído de hay que orar de madrugada, hay que orar hincado, hay que orar levantando las manos, hay que orar confesando los pecados primero, hay que darle gracias a Dios antes. Hay una serie yo diría, de prerrogativas que de alguna forma son las que se quedan grabadas en nuestra mente, pero a la vez nos hacen sentir como que no hay respuesta a aquellas cosas sobre las cuales de alguna manera estamos orando, buscando al Señor. Y una de ellas se debe a que muchas veces la oración se ha presentado más como un método y no como un estilo de vida. Y creo que esta es una diferencia bien grande, muy grande, ¿verdad? Tan grande que a veces nos cuesta concebir que son dos cosas totalmente diferentes. Es por eso que hoy voy a tomar unos martes, comenzando de ahora, incluyendo los martes de mayo, voy a tomar unos martes para hablarte acerca de un tema que quiero proponerte: cómo acercarse a Dios en oración. Eso es lo que voy a estar viniendo cada martes. Voy a tratar de ser muy práctico, muy específico, tratar de bosquejearte un panorama en relación a la vida de oración y particularmente cómo la Biblia lo muestra. Y creo que parte de esto es que necesitamos entender y a la vez desaprender
este concepto, la oración no es un método. La oración nunca ha sido un método, ni debe de ser un método. No debes de aprender un método para pensar que Dios va a contestarte la oración. No, a veces uno dice, debes de tener una lista de peticiones. Estoy totalmente de acuerdo, yo uso una lista de peticiones. Debes de tener un tiempo para orar. Estoy totalmente de acuerdo, uno debe tener un tiempo para orar. Pero a veces estos elementos donde te restringen, te rigen, de alguna manera esa situación nos asfixia cuando no hemos logrado cumplir con los conceptos metodológicos que nos enseñan a veces en cuanto a la oración. Y es por eso que yo creo que necesitamos replantear que la oración no tiene que ver con métodos, no tiene que ver con la posición, no tiene que ver con el lugar, no tiene que ver con la denominación y mucho menos, fíjate, déjame pensar esto, no tiene nada que ver con la situación que te lleva a orar. Tiene que ver más con el hecho de un estilo de vida personal. Y creo que esto es algo que lo puedes mirar. En la Biblia hay muchos ejemplos de ello. Particularmente tenemos al Señor Jesucristo que establece ese parámetro de orar constantemente. Tú sabes que cuando escogió a sus 12 discípulos, pasó orando toda la noche. Pero no era por el cargo que iban a ocupar sus seguidores. No era porque le afligía tomar malas decisiones. No era porque era una responsabilidad grande que iba a empezar a desarrollar con sus seguidores, particularmente con 12. No, se debió al hecho donde su tiempo con Dios era parte de una forma de vida en el cual de alguna manera se establece en los evangelios. Es por eso que yo quiero plantearte cómo acercarnos a Dios en oración. Mira, quizás a veces no te has puesto a pensar en esto, pero a veces Dios no oye las oraciones de las personas, no porque hayan problemas en la vida de la persona, sino porque sencillamente no están dentro de la manera en como la Biblia lo establece. Y creo que eso es parte de una realidad, es parte de esta realidad. Creo que a veces una de las situaciones donde nos inquieta constantemente es el hecho si Dios me está oyendo, si Dios me va a contestar. Déjame pensar, una mamá que tiene a su hijo y está orando por su hijo, ¿verdad? Está queriendo que su hijo continúe en el camino del Señor. O tú que tienes hijos pequeños y estás orando por tus hijos, o tú estás orando por tu padre o por tu mamá o por tu amigo para que vengan al Señor Jesucristo. Y estás constantemente orando sobre ello y nace constantemente una inquietud al mirar la parte no accesible de aquello que de alguna manera nosotros nos encontramos orando. Es decir, no miras cambios, no miras interés, no miras respuesta y tú te preguntas en algún momento, ¿será que estoy orando correctamente? ¿Me está faltando algo del que no he incluido en este cóctel de conceptos de la oración que debo de cumplir? ¿Sabes? Yo creo que uno de los elementos sobre los cuales quiero proponerte ahora, esta serie que le estoy llamando de esa manera, cómo acercarse a Dios en oración, yo quiero proponerte el primer tema de estos martes, comenzando a partir de ahora. Quiero proponerte uno de ellos que tiene que ver: acércate a Dios sin ser rechazado. Acércate a Dios sin ser rechazado. Y quizás esto tú dices, pero Dios no rechaza a nadie. ¿Cómo no? Dios ha rechazado en la Biblia a muchas personas. ¿Te acuerdas de esta persona del rey Saúl? En los momentos donde más se angustiaba, en los momentos más difíciles de su vida, cuando se acerca a la divina de Endor, él le dice en ese momento, hablando con Samuel, en ese momento dice que Dios no le ha contestado. Esa es una realidad. Dios le había, en ese momento, de alguna forma, le había rechazado lo que él estaba diciendo, o probablemente había rechazado a la persona de Saúl. Es por eso que parte de esta realidad de la cual nos encontramos ahora, yo quiero que pienses que Dios no rechaza a las personas solo porque han pecado.
A veces uno dice, hey, bueno, como he pecado, entonces voy a confesar mis pecados y tomas 1 de Juan capítulo 1 versículo 9. Estoy totalmente de acuerdo en esto. Sin embargo, no es un concepto, déjame otra vez pensar de esta manera, no es un concepto metodológico que solo por recitarlo las cosas continúan diferentes. No, es parte de este proceso de la vida de la persona en la cual de alguna manera con un estilo de vida se preocupa que no hayan aspectos que Dios no esté de acuerdo en la vida de él. Y cuando se da cuenta en ello, entonces cuando viene y se acerca al Señor y le dice, Señor, límpiame, perdóname, no porque Dios le vaya a oír. Te recuerdas de Sansón. Sansón en su propia condición espiritual. En los últimos momentos de su vida, cuando está ciego y cuando lo llevan en aquel momento donde va a ser la burla de todos los filisteos porque le han sacado los ojos, le han cortado el pelo y se van a burlar. En ese momento, en la condición, debido a que el Espíritu Santo se ha apartado de él, en ese momento, cuando ya es la última etapa de su vida, él solo dice que Dios le haga justicia. Y en ese momento otra vez las fuerzas se devienen. Quiere decir que hay momentos donde Dios se acerca a la vida de uno, no necesariamente porque esté santo sin nada de haber fallado. No. O es porque de alguna manera uno tiene una situación interna que ha reparado, que Dios la ha visto y Él ahora obra en la vida de uno. ¿Sabes? También pienso en Moisés. Moisés cuando está por introducir al pueblo a la tierra prometida y está en una conversación con Dios amplia, profunda y Moisés le dice que él quiere entrar a la tierra prometida y Dios le dice que no lo va a entrar y ¿sabes? Dios le dice no hablemos más de este asunto, es decir, punto y aparte. Se terminó la plática contigo, Moisés, acerca de este tema. En ese momento Dios está rechazando la petición de Moisés. Es por eso que yo creo que a veces no tiene que ver con, fíjate, no tiene que ver con nuestra situación que Dios nos rechaza. No tiene que ver con lo que estoy viviendo, por lo que Dios me permite acercarme. No, tiene que ver con aspectos particulares que en la Biblia lo muestran. Y si tú tienes claro cómo la Biblia nos muestra esto, entonces nace en nosotros sus hijos y en aquellos que de alguna manera necesitamos acercarnos a Dios. Porque yo quiero recordarte algo, Dios escucha a todas las personas, a todas, sin excepción alguna les escucha. Que tiene un trato diferente contigo y conmigo porque Jesucristo ahora es nuestro mediador entre Él, es otra cosa. Pero en realidad es que Dios escucha a todas las personas. Dios escucha a la gente que de alguna manera está en esta situación, en apuros, en dificultades, y están clamando, Dios, ayúdame. Él está escuchándoles en ello. Es decir, Dios no solo tiene sus oídos para sus hijos, para una iglesia. No, Dios tiene sus oídos abiertos y su corazón dispuesto y sus ojos atentos para todos aquellos que de alguna manera estamos dentro del rango de la razón por la cual Él hace que uno pueda ser aceptado. Y yo quiero oír algunos elementos en la Biblia. Quiero mostrarte, por favor, si quieres venir a Hebreos, a capítulo 4. Hebreos capítulo 4, uno de los textos en el Nuevo Testamento, hablando acerca de cómo el Señor Jesucristo ha sido propicio a nuestra vida. Hebreos capítulo 4. Por favor, ven a Hebreos, al capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Mira lo que dice el versículo 14. Oye lo que dice Hebreos capítulo 4 versículo 14 y oye lo que dice, voy a leer hasta el versículo 16. Hebreos 4 versículo 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades,
sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y oye lo que dice el versículo 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si te fijas, una de las cosas que uno debe de considerar en los momentos que uno debe de acercarse a Dios es este texto, en lo que debemos de crecer en ello. Uno de ellos es, en primer lugar, es una invitación: acerquémonos pues confiadamente al trono. Fíjate, esa es una de las maneras visuales de lo cual la forma en que la Biblia nos invita a orar es: imagínate en el trono de Dios. Eso está diciendo. Una de las maneras en cómo uno puede tener una perspectiva clara de lo que uno está, o donde está, mejor dicho, tiene que ver con la forma en cómo está en nuestra mente, cómo lo conceptualizas, cómo cuando te acercas a Dios, cómo te lo conceptualizas. A veces las personas no tienen una manera conceptual, es decir, mental, en la forma en cómo se acercan. Y el versículo 16 está diciendo, en primer lugar, acerquémonos pues, fíjate, acerquémonos pues confiadamente al trono, y habla acerca de algunas características de las cuales tú y yo necesitamos constantemente crecer en ella. Al trono, dice en este momento, al trono de la gracia. ¿Sabes? Este es el primer concepto que yo creo que uno debe de crecer en este elemento de acercarnos a Dios sin ser rechazado. Debe de entender que Dios no rechaza a nadie que entiende que hay gracia ante Él. Eso es algo que debes de pensar constantemente. A veces uno está pensando en la oración basado en cómo uno se ha comportado, en cómo uno se encuentra, en lo que ha hecho, que es valedero. No estoy diciendo que no. Yo creo que cuando estás orando, cuando estamos orando y estás hablando con el Señor, y hay un pensamiento que viene a tu mente que te recuerda alguna actitud, alguna acción, alguna palabra, algún gesto que hicimos en un determinado momento, y Él te convence, es decir, Él llega a convencerte que es algo que debes de arrepentirte. Yo creo que es parte de esta realidad. ¿Por qué? Porque estás en este trono de la gracia, y la gracia en este momento nos está permitiendo descubrirnos ante Él y darnos cuenta que la oportunidad que tenemos delante de Él, a pesar de nuestra condición, nos permite renovarnos en Él. Es por eso que una de las cosas que está diciendo, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, y observa un elemento más. Él dice, para alcanzar, fíjate, para alcanzar misericordia. Ese es otro elemento que Él está agregando. Es decir, si hay que hablar con el Señor, sabiendo de que no hay elementos que me rechacen por el simple hecho de que no es que yo haya pedido perdón ante Él antes de hablar, no, sencillamente porque yo sé que Él no me va a rechazar. Y creo que esa es parte esencial. Él no te rechaza no porque estés cumpliendo métodos, no porque estés en línea a las ideas en cuanto a lo que es la oración. No. ¿Sabes por qué no te rechaza? Porque ha llegado a la conclusión que Él no puede rechazar. Porque hay gracia ante Él. Hay gracia. Y sabes, yo creo que esta es parte esencial. Yo creo que la clave de esto es recordarnos que el único que siembra el rechazo y duda en nuestra mente es Satanás. Él está interesado en que tú no te acerques al trono de la gracia. Él está interesado en que te acerques ante las dudas, pensando si Dios te va a responder o no. En Santiago capítulo 1, Él está diciendo, hermanos míos, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice que hay que pedirle a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Y después agrega,
pero es necesario que el que se le acerque, después agrega que no hay que dudar en eso. ¿Sabes? Yo creo que es parte de este elemento. ¿Por qué? Porque dice que el hombre es como la ola del mar, ¿verdad? Que es llevado de un lado a otro. Él está diciendo que es necesario que cuando nos acerquemos a Dios estemos conscientes que Él no nos va a rechazar. No te va a rechazar. No te va a rechazar no porque estás en una condición difícil y te va a aceptar. No te va a rechazar porque Él ha extendido gracia para ti. Y sabes otro elemento por qué no nos rechaza, es porque hay misericordia. ¿Sabes? Esta es una segunda expresión que yo creo que necesitamos constantemente recordarla en nuestro diario vivir. Lamentaciones en el capítulo 3 dice que por sus misericordias no hemos sido consumidas y nuevas son cada mañana. Es decir, que cada día hay una cantidad enorme, inimaginable, excesiva, donde Dios está siempre dispuesto hacia nosotros, en su amor, en su misericordia, su favor para ayudarnos, que son dos conceptos totalmente diferentes, la gracia y la misericordia. Y sabes, en este momento Él está reafirmando que hay que acercarnos a este trono conscientes de que hay gracia y hay misericordia. Y creo que ese es parte de un elemento que necesitamos constantemente recordar, que la oración no son métodos. Porque ¿cómo alcanzar misericordia? ¿Cuál es el método para que Dios tenga misericordia de ti? ¿Sabes? No tiene que ver con lo que haces, tiene que ver con Él en su propia persona. Hace días oí, muchos días atrás, hace años, oí acerca de una persona que yo conocía, que venía con alguien viniendo de su trabajo y te traía una bufanda porque estaba helado. Y esta persona que traía la bufanda padecía de la garganta y se ponía la bufanda para evitarse el malestar que produce el tiempo o el clima helado. Y cuando venían caminando por una parte de la banqueta o de la acera, encontraron una persona que estaba ahí como un mendigo, alguien que estaba pidiendo dinero. Y esa persona que venía, estas dos personas que venían, no tenían dinero, pero esta persona que yo conocía se quitó su bufanda y se la entregó a la persona. ¿Sabes? Ese acto de dar lo tuyo a alguien que de alguna manera necesita lo que tú tienes, se llama misericordia. Porque la misericordia no es algo que se pide, es algo que se otorga. Y Dios está diciendo, acérquense, porque al acercarse van a alcanzar la misericordia. Y todo el día, de 24 horas, está lleno de misericordia. Entonces quiere decir que cuando estamos hablando de la oración, estamos hablando de un sistema, de un formato a cumplir. No, estamos hablando de entender cómo es Dios en relación a aquel que se le acerca a Él. Y es por eso que este versículo de Hebreos capítulo 4, versículo 16 está diciendo: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. Y fíjate, y hallar gracia para el oportuno socorro. Si te has fijado en este versículo 16, tiene dos veces la connotación gracia. Y este elemento último es para encontrar oportunidad. Yo creo que es parte de un elemento esencial que nos reafirma el hecho que Dios no rechaza a las personas. No las rechaza. A veces este elemento de rechazo no tiene que ver con el hecho de que hay algo. No, ¿sabes? Sencillamente es por un elemento más que te voy a mostrar dentro de un momento, que Dios hace que las personas sean rechazadas. Es por eso que necesito que entiendas que la oración tiene tres elementos dentro de este contexto. Uno de ellos no tiene que ver con el hecho de pedir algo, no. Tiene que ver con el hecho donde Dios está diciendo: acérquense a mí, y al acercarse a mí van a encontrar gracia.
y van a encontrar gracia más misericordia para que la gracia les dé la oportunidad a las cosas que están pidiendo. Dios está diciendo, aquí hay tengo toda la disposición de bendecirte, de cuidarte, de ayudarte, de sacarte adelante, de fortalecerte, de echarte la mano en este problema, de conducirte, de distanciarte de lo que de alguna manera te necesitas distanciarte. Pero es necesario que entiendas que la oración tiene que ver con entender de quién te estás acercando, que es misericordioso, que tiene gracia y que tiene toda la disposición de darte oportunidades. Pero déjame avanzar en lo que te estoy mostrando. Y creo que no tiene que ver mucho con el hecho donde Dios está rechazando a las personas, ¿verdad? Porque este es mi tema, acércate sin ser rechazado, sino más bien está mostrando cómo Él está esperando que nosotros nos acerquemos a Él. Pero hay otro texto que quiero mostrarte que está en Hebreos, en el capítulo 11. Por favor, ven a Hebreos, al capítulo 11. Y probablemente ya sabes por dónde voy, ¿verdad? Probablemente has leído este capítulo 11 y has notado que está hablando acerca de todo un grupo de personas que en el Antiguo Testamento dieron evidencia de su fe. Y esta evidencia de su fe en el versículo 1 establece que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Llega a la conclusión una persona de decir esto se va a hacer. Y no necesariamente porque lo está viendo, sino porque ha llegado a una convicción interna de lo que cree que va a pasar en cuanto a lo que Dios dice que va a suceder. Es decir, si vienes conmigo desde Hebreos capítulo 4 y entiendes el versículo 16, entonces sabes que al hallar gracia y al tener misericordia, entonces Dios da una oportunidad. No es por la condición, fíjate, no es por lo apremiante o por lo urgente de tu necesidad. No es por la enfermedad, no es por la crisis, no es por la situación que te encuentras, no, es porque entiendes que Dios no rechaza a nadie, que comprende que al acercarse a Él va a recibir. Y mira lo que dice Hebreos capítulo 11, y te recuerdo, ¿verdad? En esa misma línea de pensamiento, Él está hablando de los hombres de la fe, que son comunes y corrientes como tú y yo. Está hablando de Moisés también, habla de esta persona donde Abraham, ¿verdad? Se le conoce como el padre de la fe y conoce sus faltas y sus errores, sus virtudes y sus señalamientos. Sin embargo, en Hebreos capítulo 11, en el versículo 6, establece el parámetro en el cual de alguna manera quiero sostener que la manera en cómo Dios rechaza a alguien no es por la forma en cómo habla, no es por la manera en cómo se acerca, no es por la condición en la que se encuentra, sino sencillamente por la ausencia de la fe. Y observa lo que dice el versículo 6. Estoy en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sabes? Yo creo que esta es la base en la cual te puedes sostener, ante lo cual de alguna manera tú puedes decir, Señor, tú no me puedes rechazar. Tú no puedes rechazarme. Tú no puedes rechazar lo que estoy buscando. ¿Y sabes por qué? Porque de alguna manera si cumples este elemento, es decir, si estás dentro de este parámetro que la Biblia establece, entonces Dios está dispuesto a concedernos todo. Que este es una palabra peligrosa, todo, concedernos todo. Esto es una palabra peligrosa. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos que Dios se va a mover bajo nuestros propios intereses, bajo nuestros propios caprichos, bajo nuestros propios deseos, bajo nuestras propias intenciones. No. ¿Sabes? Creo que este elemento de la fe establece el parámetro por lo cual tú deseas tener una vida limpia, recta y santa.
No, no es porque Dios no te va a oír, no. No es porque Dios te va a rechazar, no. Sencillamente porque el elemento de la fe en tu propia persona establece un elemento de relación con Él. Y esta relación con Él se vuelve tan esencial que todo lo que no haces no es porque no te va a oír, sino porque no quieres que esta relación se dañe. Y uno de los elementos que establece es que es necesario que el que se le acerca crea que le hay. Es por eso que yo creo que hay muchas personas que están en la calle caminando y en una situación de peligro sin necesidad de ir a una iglesia y han dicho, Dios ayúdame en ese momento. Han invocado el nombre de Dios y Dios ha obrado en sus propias vidas. Y tú dices, no, pero Dios no oye a los que no tienen fe, no, o los que no van a una iglesia, o los que no son salvos. Yo creo que el parámetro de esto es este versículo. Hay tanta gente en este mundo que Dios ha auxiliado, les ha ayudado, no porque estén viviendo una situación difícil, porque se encuentran en un callejón sin salida o contra la espada y la pared. No, simplemente tiene que ver con este elemento de la fe. Es por eso que yo creo que un elemento que necesitamos constantemente recordarnos es que la razón de este elemento de fe se vuelve para ti y para mí la aceptación o el rechazo. Dios te rechaza o te acepta. Y creo que esta es la parte real de nuestro interior en el momento de hablar con Dios. No es si sabes hablar, no es si sabes recitar textos, no es si sabes expresarte adecuadamente, no es si traes bien planteado la condición, no es si comprometes a Dios contigo, o no es si tú te comprometes con Dios. No, ¿sabes? Tiene que ver mucho con este elemento de tu fe que cree que Dios puede hacer. Y sabes, hermano, esto no tiene que ver con el momento, tiene que ver con un proceso de vida. Es por eso que yo quiero plantearte que la oración no es un sistema, no es un método, es una disciplina de vida. Es parte de tu formación. Así como antes de dormirte te lavas los dientes, o después de cada comida te lavas los dientes, sin necesidad que te digan, sin necesidad que te lo muestren, sin necesidad que te condicionen. Lo haces naturalmente. ¿Sabes? Yo creo que es parte de esta realidad. ¿Sabes? Yo creo que es parte de esta realidad donde tú vienes y practicas este elemento de la oración, no porque tienes que cumplir, no, sino que es porque es algo que ya está inherente en ti, ya es parte de tu persona, ya lo traes dentro de ti. Y sabes, creo que tiene que ver con este elemento. Yo creo que uno de los elementos sustanciales de esta vida de disciplina en la oración es construida en el día a día. Llegas a una conclusión que tú necesitas a Dios. Llegas a la conclusión de que no es parte de un sistema. No es parte porque eres líder de esto. No, ¿sabes por qué? Porque llegas a la conclusión que es la manera en cómo tu relación con aquel que amas crece. A través del tiempo no solo he oído a las personas que dicen cómo debo de orar. Yo también he oído, es que yo no sé cómo orar. A mi manera le digo a Dios, es que esta es la realidad. No hay un esquema, no hay un formato, no hay un patrón. Es una realidad de vida, la forma en cómo establecemos esta relación. Déjame pensar, tu relación con tu hijo, tu relación con tu esposa, es totalmente diferente a los demás. La manera en cómo tú le das calificativos tiernos a tu hijo o a tu esposa es parte de esta relación.
Y creo que no tiene que ver porque oíste que alguien le dijo o porque te dijeron que esa es la palabra que debes de usar. No, ¿sabes por qué? Porque es parte que está dentro de esta relación y que de una manera espontánea surge para decirlo. Y así es la oración. ¿Sabes? La oración no es un método, no es un sistema, no son programas. Hay que formarnos, sí. Hay que entender cómo crecer en la oración. Totalmente de acuerdo. Pero hay algo que debes tú y yo constantemente tener claro. Es una forma de vida, es una disciplina. Y yo quiero desafiarte ahora. Quiero desafiarte que aquí quites esta idea de la oración es un método. La oración es un estilo de vida que se forma en la manera en cómo tú te relacionas con Dios debido al amor que tú sientes por Él. Oramos. Señor, estamos agradecidos por este tiempo que nos das y esta oportunidad. Señor, te bendecimos porque tú mismo nos estás instruyendo a cómo acercarnos a ti. Ayúdanos a nosotros que estamos delante de ti en esta tarde y con el deseo y el ánimo y la disposición de crecer en esto, Señor. Te bendecimos y te exaltamos en tus méritos, Jesús. Amén y amén. Hermano, gracias por tomarte el tiempo y llegar hasta el final. Y ha sido una bendición que tú estés conectado y estés dándonos muestras que estás ahí, ¿verdad? Oyéndonos y tomando en cuenta lo que la Biblia nos está diciendo. Así que te recuerdo, cada martes de estos días que Dios nos permita vivir, vamos a estar hablando de cómo acercarse a Dios en oración. Y si tú crees que esto va a ser de bendición para alguien, una vez más yo te recuerdo, compártelo. Mira, es la manera en este momento, bajo esta realidad, que uno puede utilizar esta herramienta que Dios está dando para llegar hasta las casas de las personas que probablemente no vendrían a la iglesia, pero que sí pueden ser acercadas a través de tu compartir en Facebook o en este caso en YouTube. Así es que una vez más te doy gracias por este tiempo que nos permites tener y si te estás preguntando en esto de YouTube, te recuerdo una vez más, necesito que tú vayas a YouTube y que le des like y que te suscribas. ¿Por qué? Porque dentro de este mes de mayo yo voy a estar haciendo una serie de estudios pequeños que yo estoy convencido que va a ser una bendición que tú los puedas oír. Y es más, yo estoy seguro que tú vas a quererlo compartir. Así que por eso te estoy pidiendo que tú vayas y te suscribas a YouTube, porque cada vez que subamos algo te va a notificar automáticamente que hemos subido algo. Así que una vez más, hermanos, te doy gracias por haberte conectado y te recuerdo, estamos en las manos de un Dios amoroso, que todo lo que está sucediendo no ha salido de sus manos. Dios te bendiga.